El aire frío barría con violencia la cima de aquella colina yerma, donde apenas algunos matorrales secos resistían el abandono del suelo. En una casa humilde de paredes resquebrajadas y techo de tejas rotas por los años, vivía don Elías, un anciano agricultor de manos gastadas y mirada tranquila. Desde niño conoció el rigor del trabajo, el hambre y la soledad. Su compañera de vida había fallecido hacía más de 10 años y sus hijos, en busca de mejores horizontes, se habían marchado a la ciudad. Con el paso del tiempo, se olvidaron del hombre que les enseñó a arar la tierra y a respetar el campo. Ya con 80 años, don Elías apenas podía sostenerse con lo que cosechaba en su pequeño terreno. Sus fuerzas menguaban, pero su fe en lo alto se mantenía firme. Aquel año, sin embargo, la sequía fue cruel. El maíz se marchitó antes de florecer y los frijoles, antaño abundantes, no germinaron. Solo le quedaban unas cuantas papas pasadas y un pedazo de pan seco envuelto con cuidado en un trozo de tela como su última reserva. Esa tarde, sentado en su mesa de madera vieja, dividió el pan en dos. Guardó una mitad para la noche y la otra la acompañó con un sorbo de agua del cántaro. Cerró los ojos y murmuró una oración de gratitud, rogando al cielo por un cambio, aunque fuera pequeño. Fue entonces que escuchó pasos acercándose por el camino de tierra. Al alzar la vista, vio a un hombre caminando con dificultad. Llevaba ropa sucia y rota, sandalias desgastadas y los pies cubiertos de heridas. Su rostro hablaba de fatiga y sus labios agrietados apenas se movían. «Buenas tardes, señor», dijo con una voz débil. «Llevo días sin probar bocado. ¿Tendría algo para compartir?» Don Elías miró la mitad de pan que quedaba. Dudó. Si se lo daba no tendría nada para la cena, pero si no lo hacía, ¿cómo dormir con la conciencia tranquila, sabiendo que alguien más pasaría hambre? Inspiró profundamente. Tomó el pan con dedos temblorosos y se lo extendió al forastero. «Es todo lo que tengo», dijo con voz suave, «pero hoy es suyo». El hombre lo recibió como si fuera un banquete. Sus ojos se humedecieron. «Que el cielo le multiplique esto, padre», susurró antes de llevarse el pan a la boca con lágrimas en los ojos. Don Elías no respondió. Solo asintió y sintió en el pecho una quietud que hacía mucho no experimentaba. Esa noche, mientras el viento se colaba por las rendijas de su hogar, el anciano se arropó con su manta vieja. Su estómago estaba vacío, pero su alma se sentía llena. Había hecho lo que sentía correcto. El viajero se quedó un rato más. Le contó sobre su peregrinar sin rumbo, sobre las puertas que le habían cerrado y la indiferencia de quienes podían ayudar. Pero también habló de esperanza. Dijo que la fe no era para los tiempos fáciles, sino para los días duros, que quien da con el corazón abierto nunca queda desamparado. Don Elías escuchó en silencio, con el alma apretada por la emoción. Cuando el extraño se despidió, tomó la mano del anciano con firmeza. «Gracias por su bondad. Que la vida le devuelva esto multiplicado». Elías lo observó marcharse hasta que la noche lo tragó. Cerró la puerta, se recostó en su cama dura y soñó con días mejores. Se vio joven otra vez, riendo junto a su esposa mientras sus hijos corrían por la parcela. En el aire flotaba el olor del pan recién horneado y la voz de su mujer le susurraba: «No importa cuánto tengas, sino cuánto amor pongas en lo que das». Al amanecer, Elías despertó con un calor extraño en el pecho. Durante un instante pensó que su esposa seguía allí, que su risa aún llenaba la casa. Pero al abrir los ojos, solo vio el techo agrietado de adobe y el mismo silencio de siempre. Se incorporó con dificultad y caminó hacia la cocina. Al mirar la mesa, algo lo hizo detenerse en seco. Sobre la tela vacía, donde anoche no quedaba nada, había un pan.
Un pan nuevo, no reseco, no duro, caliente, esponjoso, con un aroma que le humedeció los ojos. Se acercó con cautela como si temiera espantar el milagro. Lo tocó. Estaba tibio, real. Miró hacia la puerta, la abrió de golpe. Afuera solo estaba el camino de siempre, el campo seco, la brisa helada. Pero en su mente resonaban las palabras del caminante. Dios no abandona a quien confía en él. Don Elías comprendió. Esa visita no había sido cualquier encuentro. Se arrodilló en el piso de tierra, sosteniendo el pan con manos temblorosas. Las lágrimas brotaron sin contenerse. «Gracias, Señor», susurró con voz entrecortada. «Gracias por no olvidarme». Y allí, en el silencio cálido de su cocina humilde, sintió que algo en su interior volvía a nacer. Don Elías se mantuvo un rato en silencio, de rodillas en el suelo, con el pan entre sus manos, como si fuera algo sagrado. No sabía si reír o llorar. Lo único que sentía con certeza era que no estaba solo. Esa certeza, cálida y profunda, lo atravesaba entero como un rayo de sol en medio del invierno. Se levantó con lentitud, colocó el pan sobre la mesa con una delicadeza casi reverente y cortó un pequeño trozo. Lo llevó a su boca. Era suave, cálido, con ese sabor que solo los panes amasados con amor pueden tener. Por un instante lo invadió el recuerdo de su esposa en la cocina, con el delantal viejo atado a la cintura y su canto bajito mientras amasaba. Era como si cada migaja lo acercara más a ella. El día comenzó a clarear del todo. Los rayos dorados del sol entraban por la ventana y pintaban de luz la habitación. El anciano terminó su desayuno sin prisa, saboreando cada bocado como si fuera un regalo. Y de alguna manera lo era. Con la energía que le daba ese alimento, y quizá algo más, salió al patio donde su parcela seca se extendía sin vida. Pasó la mano sobre la tierra cuarteada. Pensó en todas las veces que había intentado sembrar algo sin éxito. Pensó en cuántas veces la sequía lo había vencido. Pero ese día, algo dentro de él era distinto. Alzó la vista al cielo despejado. Respiró profundo. «Si me diste este pan, Señor, tal vez también me des fuerza para volver a intentarlo», murmuró con fe. Regresó a su pequeña bodega, sacó la vieja azada de mango astillado y comenzó a trabajar la tierra. Despacio, con esfuerzo, pero sin quejarse, como si cada golpe sobre el suelo fuera una oración, como si el simple hecho de intentarlo fuera ya una victoria. Pasado el mediodía, el calor se volvía insoportable. El sudor le corría por la frente y sus piernas temblaban, pero seguía. Fue entonces cuando vio, a lo lejos, a dos niños caminando por el mismo sendero polvoriento que llegaba a su casa. Llevaban ropas gastadas y los pies llenos de polvo. Se notaban cansados, con hambre. Elías sintió un nudo en el pecho. Entró en la casa, miró el pan milagroso sobre la mesa. Dudó por un momento. ¿Y si era una prueba más? ¿Y si no debía tocarlo otra vez? Pero en su corazón resonó una verdad más fuerte. Lo que se da con amor siempre regresa multiplicado. Salió de nuevo, llamó a los niños con un gesto amable. «Vengan, hijitos, ¿tienen hambre?» Los pequeños dudaron, pero al ver la ternura en los ojos del viejo, se acercaron. Elías volvió a partir el pan, como lo había hecho la noche anterior, y les dio a cada uno una mitad. Los niños lo miraron con ojos brillantes, como si no creyeran lo que tenían en las manos. «Gracias, abuelito», dijo uno de ellos con voz temblorosa. Don Elías sintió una oleada de paz recorrerle el cuerpo, pero justo cuando los niños terminaban de comer, un nuevo milagro ocurrió. Sobre la mesa, donde ya no quedaba más pan, apareció otro, fresco, intacto, aún humeante. Los niños lo notaron también. Uno de ellos señaló con asombro. «Mire, abuelito», apareció otro. El anciano se acercó despacio.
con una mezcla de temblor y reverencia. Tomó el nuevo pan en sus manos. No cabía duda, era real, tan real como el aire que respiraba. «Gracias, Señor», susurró con voz entrecortada. «Ya entendí. Lo poco, cuando se da con el alma, se transforma en abundancia». No lo pensó más. Cortó el nuevo pan en otros trozos y se los entregó a los niños. «Llévenselo a su casa, para que también coman sus padres», dijo con una sonrisa. Los niños asintieron, emocionados, y antes de marcharse, uno de ellos se volvió y le dijo: «Dios se lo va a pagar, abuelito». Elías los vio alejarse con el corazón palpitando sereno. No solo por el milagro que acababa de presenciar, sino porque por primera vez en años sentía que su existencia volvía a tener sentido. Entró a su hogar, volvió a la mesa y respiró hondo. No sabía qué le depararía el mañana, pero lo que sí sabía, con certeza, era que no volvería a tener miedo de compartir lo poco que tuviera. Fue entonces, justo cuando el silencio volvía a abrazar su casa, que un golpe seco sonó en la puerta. El golpe en la puerta retumbó en la pequeña casa, no con violencia, sino con una firmeza tranquila, como si el viento mismo lo hubiese empujado. Don Elías se levantó despacio, con el corazón latiendo con fuerza. Caminó hasta la entrada y abrió. Allí, en el umbral, estaba un hombre alto, de rostro sereno y vestimenta sencilla pero impecable. Su cabello, largo y peinado hacia atrás, parecía moverse suavemente con la brisa. Sus ojos, oscuros y profundos, miraban al anciano con una ternura que no parecía humana. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de reconocimiento. Aquella mirada la había visto antes, no en esta vida, quizás, pero la conocía. «¿Puedo pasar?», preguntó el hombre con una voz que sonaba a eco de paz. Elías asintió sin decir palabra y se hizo a un lado. El visitante cruzó el umbral con paso lento, contemplando con atención cada rincón de la humilde vivienda. Finalmente se sentó en la mesa, frente al pan recién aparecido. «Has comprendido el verdadero significado de la fe», dijo con suavidad. «Diste cuando no tenías, abriste tu corazón sin condiciones. Confiaste, aunque no sabías qué vendría después. Y esa es la fe que transforma». El anciano no respondió, sus piernas temblaban. Su alma, sin embargo, estaba quieta como el agua en un pozo profundo. El hombre partió el pan sobre la mesa. Justo en ese instante, otro pan idéntico apareció a su lado, como si el milagro quisiera ser presenciado sin rodeos. Don Elías se llevó las manos a la boca, lágrimas brotaron de sus ojos. «Porque tuve hambre y me diste de comer», continuó el visitante. «Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me abriste la puerta». El anciano reconoció esas palabras. Eran de las Escrituras. Y ya no tuvo dudas. Aquel hombre no era un caminante más. No era alguien perdido en el camino. Era una presencia enviada desde lo alto, una prueba viviente de que su fe no había sido en vano. El visitante tomó las manos del anciano entre las suyas, las sostuvo con fuerza, con calidez. «Don Elías», dijo con dulzura, «a partir de hoy no volverás a pasar necesidad, porque la verdadera abundancia no está en lo que se guarda, sino en lo que se entrega. Tu mesa no quedará vacía, ni tu alma volverá a sentir soledad. Has sembrado bondad y cosecharás bendición». Y con esas palabras se puso de pie. Avanzó hacia la puerta y, antes de cruzarla, se volvió una última vez. Nunca olvides esto. Cuando compartes desde el corazón, el cielo se mueve a tu favor. Don Elías cerró los ojos, sintió una paz que no había sentido en toda su vida. Cuando los abrió, el visitante ya no estaba. Pero en la mesa, donde antes solo había un pan, ahora había varios. Y la luz del atardecer, entrando por la ventana,
hacía que toda la casa brillara con un resplandor suave, dorado, como si el sol mismo quisiera quedarse un rato más. Se sentó en la mesa, no tenía prisa, partió un trozo de pan y lo llevó a su boca. Sonrió. Afuera, el campo seguía seco, pero dentro de él ya había empezado la lluvia.